Sobre este tema, sobre la coyuntura política, nos encontramos a esta hora con el periodista Juan Carlos Tafur, director además del portal de noticias Sudaca. Gracias, Juan Carlos, por atendernos esta noche en la edición central para conversar sobre esta visita cuestionada de César Hugo Tito Rojas a la PCM. Sí, buenas noches, Marisol. Es un escándalo mayúsculo que no hace sino confirmar la afiliación senderista de la cúpula del gobierno, que ya muchos habíamos denunciado durante la campaña presidencial respecto de Castillo y sus allegados, y que hoy no hace sino confirmarse, ya no solo en el ala serronista, con la presencia de un premier que también tiene simpatías senderistas, sino también con el ministro de Trabajo, que es del ala castillista, que también las demuestra. Entonces, Sendero Luminoso se enseñorea en Palacio de Gobierno, capturando a ambas alas o ambos bandos en pugna al interior del gobierno. Yo creo que el escándalo que esto lo hace, si no confirmar, debe generar una respuesta política urgente del Congreso, que debe volver a escalar y reiterar la interpelación y posible censura al gabinete Bellido en su conjunto. Fue un error darle la confianza y este tipo de hechos no hacen sino demostrarlo. Porque la respuesta, no hay respuesta por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Vemos cómo el presidente, a pesar de todos los cuestionamientos, de todos los informes periodísticos del ministro de Trabajo, Iber Maraví, no hace absolutamente nada. En el mensaje que dio anoche no dijo nada de la crisis política, no dijo nada de remover a los ministros cuestionados, tiene a Bellido también investigado por apología al terrorismo, es decir, el mutis es absoluto y total. Él tenía que sacar a Bellido, sacar a varios ministros impresentables, no solo por filosenderistas, sino también por denuncias vinculadas a temas de género, además de una serie de ministros incompetentes, apartar a Vladimir Cerrón, descartar la Asamblea Constituyente corporativista, dar pie a un gobierno meritocrático y tecnocrático, y eso es lo que muchos esperábamos en el mensaje de la Nación de ayer, y este fue simplemente un listado de anuncios gaseosos que ya habían sido dados además por el premier en su presentación ante el Congreso, más el anuncio bomba, que ellos deben creer que es una noticia extraordinaria, de la construcción de una planta de producción de vacunas Sputnik, que según los especialistas va a demorar pues 5 o 6 años en hacerse realidad, si es que en algún momento se hace realidad. Sí, que en algún momento se hace realidad. Sí, además, anoche entrevistamos al ministro de Salud y dijo que con suerte para el 2023, y por supuesto que sí, hay especialistas que han dicho que podría demorar mucho más. Y veíamos justo en pantalla esta foto, que si podemos volverla a poner, por favor, que es del presidente, precisamente Pedro Castillo, con César Hugo Tito Rojas, que además también en su momento la tuiteó el SUTEP, ¿no? Con es una foto del 2020, me dicen, y el SUTEP tuiteó lo siguiente: el presidente Pedro Castillo, el premier Guido Bellido y la policía saben bien quién es Tito Rojas, fundador del Movadef, la fachada política de Sendero Luminoso. Eso de no saber es un mal pretexto para proteger a los aliados indeseables, porque en algún momento, claro, toda la culpa se le empezaron a echar al SUTEP diciendo que había venido en representación del SUTEP. El SUTEP inmediatamente salió a decir: este señor no nos representa. Así es, son bandos irreconciliables. El SUTE CONARE utilizaba el nombre equívoco del sindicato magisterial más importante del país y luego lo cambiaron a FENATE, que es el gremio actual, que ha sido rápidamente reconocido en el reconocimiento exprés por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, para tratar de disputarle el dominio magisterial al SUTEP, precisamente. Entonces, claramente hay conocimiento y plena conciencia del presidente respecto de lo que está haciendo, dándoles cabida en Palacio y en las cercanías del poder a miembros del senderismo, del filosenderismo o de la versión política del Sendero Luminoso. Y eso no puede ser tolerado por las fuerzas sociales, las fuerzas vivas, las fuerzas cívicas, la oposición en el Congreso, por las calles y por la ciudadanía activa que tanto sufrió el terrorismo en los 20 años que duró este proceso sanguinario de derramamiento de sangre y de daños materiales. El Congreso tiene que reactivarse, no puede estar tan adormilado.
No puede ser que César Acuña visite Palacio y lo único que diga es que le sugirió los cambios de algunos ministros. Sí. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos son corresponsables del desastre gubernativo, del menjunje gubernativo que hoy nos gobierna, donde hay maoístas del Movadef vinculados al sector castillista, con leninistas también vinculados al Movadef del sector serronista y tecnócratas caviares en un guiso mal cocinado que no conduce a nada bueno y al contrario nos lleva al abismo social pronto. Ahora, entonces, frente a ese escenario, el Congreso tiene que ponerle un pare. Y lo peligroso también, Juan Carlos, es que, claro, el presidente tiene conocimiento, no dice absolutamente nada sobre todo lo que está pasando, ¿no? Como lo hemos comentado, esta visita, Iber Maraví, el premier, es decir, no hace nada y como sociedad, ¿acaso lo preocupante es que empecemos a normalizar esto, ¿no? Porque recordemos que el Movadef quiso en algún momento inscribirse como partido político y esto fue rechazado totalmente. Me parece que en el año 2011, ¿no? Pero regresamos a este resurgimiento de esta fachada, de este brazo político de Sendero Luminoso y lo preocupante es que nadie de la oposición, como tú dices, ahora César Acuña ha estado visitando al presidente, haga ningún pronunciamiento sobre este tema. Claro, o sea, no se llaman a escándalo, no le hierve la sangre respecto de lo que está ocurriendo en el país con un presidente además que no toma ninguna decisión. El presidente va y le pide la renuncia a Bellido, Cerrón lo cuadra y el presidente retrocede, el premier le pide la renuncia al ministro de Trabajo, este se surre en la noticia y le pide apoyo a Castillo y este se lo da. Es un pandemonio ingobernable lo que estamos sufriendo y eso genera pues una parálisis productiva e inversora Totalmente. En el Perú, que nos va a pasar factura más temprano que tarde. El congresista la crisis continúa. La crisis va a ser no solamente sanitaria y económica, sino pronto política y social. Y eso está en manos del Congreso detenerlo. Si tiene que gastar una bala de plata censurando al gabinete Bellido, lo tiene que hacer. Ya no puede volver a cometer el mismo error cometido hace algunos días. Preocupa también que, por ejemplo, ahora escuchamos en la nota, ¿no?, al congresista Balcázar de Perú Libre, que decía que hay que dialogar con todos, olvidarse de todo, incluso de las cosas pasadas. ¿Se puede dialogar con gente ligada al Movadef? De ninguna manera. Así como tampoco se puede dialogar con gente vinculada a la corrupción, no se puede dialogar con gente vinculada a la violencia terrorista que tanto daño hizo al Perú. Esa gente tiene que estar proscrita y bien proscrita se debe quedar. Y en esa medida es inadmisible que el gobierno con el presidente Castillo les dé cabida y hospitalidad dentro del núcleo y centro del poder político del Perú. Y eso, más allá de la irresponsabilidad suprema de un presidente al que claramente le ha quedado inmenso el cargo, debe corresponderle a la oposición que tiene la mayoría y los votos suficientes en el Congreso, ponerle coto inicialmente censurando al gabinete y si el gobierno insiste con la mediocridad y la incompetencia y con la torpeza política de admitir la presencia del senderismo en los pasillos de Palacio, pues pensar seriamente en la vacancia, porque realmente la vacancia es una opción legal, constitucional, que cabe reflexionar y pensar sobre ella. Que no queremos llegar, ¿no? Que no queremos llegar, por supuesto, a eso. Ojalá Castillo reflexione, se ilumine, el poder lo empodere, valga la redundancia, y se deshaga del gabinete Bellido, del sector Movadef, del sector serronista, recomponga su gabinete de un modo meritocrático y tecnocrático. Y sea también ese papel de la oposición en el Congreso que le dio el voto de confianza, pero dijo que eso no era un cheque en blanco, ¿no? Entonces ahora es momento de escuchar a esas fuerzas políticas, ¿no? Y escuchar qué piensan de lo que está ocurriendo y qué acciones van a tomar al respecto. Gracias Juan Carlos Tafur por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias, Marisol. Buenas noches. Vamos a